Bienvenidos a los videos de cálculo vectorial. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Rodas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video voy a hablar acerca de integrales impropias. La idea es recordar, la integral impropia simple que se estudia, al comienzo de los cursos de cálculo integral, y ver que de la misma manera se puede definir la integral impropia para integrales dobles y también para integrales triples. Y voy a dar un ejemplo donde vamos a ver cómo usando las integrales dobles impropias se puede computar una integral simple impropia muy conocida. El contenido exacto del video va a ser entonces el siguiente. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recuento de lo que es la integral impropia simple. Luego voy a introducir las integrales impropias dobles y al final voy a dar algunos ejemplos y voy a mostrar cómo computar una integral simple impropia muy conocida usando integrales impropias dobles. Para tener una idea de lo que vamos a hacer es, consideremos lo siguiente. Consideremos esta función, la función f de x igual a e a la menos x a la 2. Esta es una función que uno puede ver que siempre es positiva, es simétrica con respecto al eje y, es decir, es una función par. Esa función es creciente en el intervalo menos infinito 0 y es decreciente en 0 más infinito. Uno puede ver que es cóncava en ese intervalo, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y es cóncava hacia arriba en su complemento. Digamos que gráficamente esta función luce de la siguiente manera. La función luce así, pintemos acá el plano cartesiano. Esta es una función que en 0 vale 1, es par. Uno puede ver que tiene asíntota en el 0, asíntota horizontal, y la forma que tiene es esta. Esa es más o menos la forma de esta función. Esta es la función y igual a e a la menos x a la 2. Entonces, con respecto a esta función, uno puede preguntarse por el área bajo esta curva. O sea, uno podría preguntarse cuál es el área bajo esta curva. Bueno, si uno recuerda, pues uno sabe que cuando habla de áreas está hablando de integrales. El problema es que acá esa región corresponde a una región no acotada. Es decir, voy a repetir, digamos que uno quiere conocer el área bajo esta curva tomando x en todos los reales. Entonces es una región que no es acotada, es una región del plano que no es acotada, por lo tanto la integral o el área no corresponde a una integral definida, sino que corresponde a una integral impropia, que es lo que uno va a denotar de esta manera, la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función e a la menos x a la 2 de x. Esta función uno puede ver que al ser simétrica respecto al eje y, pues uno puede ver fácilmente que esta integral es dos veces esta integral. Acá estoy integrando solamente, sobre el eje positivo. Por la simetría, pues al hacer dos veces esa integral, me va a dar esa integral. O en términos de áreas, gráficamente, pues acá otra vez, en términos de áreas es como que si integro solamente esta parte, de acá en adelante, esta área que queda acá, cuando la multiplico por 2 me va a dar el área, bajo toda la curva. De integrales impropias simples, uno sabe que para computar esta área, pensemos en el área solamente de la parte derecha, como dije, el eje positivo, la integral entre 0 y infinito de e a la menos x a la 2, por definición esa área uno la puede computar de la siguiente manera. Uno lo que hace es, coge un t positivo, un t mayor que 0, y para cada t mayor o igual que 0, uno computa esta integral, la integral desde 0 hasta t, de e a la menos x2 de x, y luego hace el límite. O sea, nuevamente uno lo que va a hacer es esto. Uno va a tomar para cada t, va a tomar, solamente esta área. Pero uno cada vez va a ir corriendo el t, o sea, el t lo va a ir haciendo tender a más infinito. Y cuando hace tender t a infinito, eso al final lo que le va a dar es el área bajo la curva o precisamente esta integral. Entonces, esta integral es este límite. Entonces uno diría, bueno, pues entonces computar esa área es muy fácil, solamente compute esta integral y haga el límite. El problema está en el cómputo de esta integral, porque uno no conoce explícitamente una antiderivada de esta función. Por lo tanto, uno no puede usar el teorema fundamental del cálculo. Y eso hace que uno no pueda computar este límite, de esa manera. Entonces, por ahora voy a dejar este problema hasta ahí. Más adelante voy a mostrar que usando integrales impropias dobles, uno puede resolver esta integral.
Antes de hablar, digamos, de las integrales impropias dobles, recordemos rápidamente las integrales impropias simples, cómo se computaban. Entonces, recuerden pues que la noción de integral simple viene motivada del cómputo de áreas bajo curvas. Es decir, si uno tiene una función, digamos en un intervalo AB, que sea mayor o igual que 0 y que sea continua, uno sabe que la integral de esa función va a representar el área de esta región, o sea, la región de todos los puntos x y, tal que x está entre a y b y y está entre 0 y la gráfica de la función. Cuando uno considera regiones no acotadas, por ejemplo, en este caso la integral simple, si uno considera intervalos no acotados, o sea, intervalos que se van hasta infinito o hasta menos infinito, ahí es donde aparecen las integrales impropias. O también cuando uno integra funciones sobre intervalos cerrados, pero funciones que tengan discontinuidades en algunos puntos. O funciones, digamos, que no sean acotadas, pues, digamos, en esos intervalos. Entonces, para dar un ejemplo, consideren, por ejemplo, la función 1 sobre x. Uno sabe que esa función, digamos, si uno la considera entre 0 y 1, grafiquémosla acá. O sea, si yo grafico la función 1 sobre x, ustedes saben que la gráfica de esa función es esta. Es como una hipérbola rotada. Y digamos que yo voy a considerar la integral de esa función entre 0 y 1. Digamos que 1 esté por acá. Es decir, gráficamente, entonces lo que quiero encontrar es esta área. Ahora, si ustedes miran, es una región que no es acotada, esa región se va para infinito. ¿Cuál es el área de esa región? Entonces, para conocer esa integral, eso es lo que uno va a llamar, o esa área uno la va a llamar, o la va a denotar como la integral entre 0 y 1 de esta función, que es la función 1 sobre x de x. Entonces, esta integral no es una integral definida. ¿Por qué no es una integral definida? Porque miren que la función 1 sobre x no es acotada en el intervalo 0, 1. Precisamente miren que cerca de 0 la función toma valores muy grandes. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Entonces, si ustedes recuerdan, pues el área la vamos a anotar, pues digamos de esta manera, lo que acabo de decir, integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x de x. Entonces, esa integral representa el área de esa región que no está acotada. Ahora, ¿cómo se computa esa integral? Entonces la idea es, uno hace lo mismo, uno lo que hace es, esta región que tenemos acá, uno lo que hace es, uno empieza a tomar valores de t muy cercanos a 0. Y para cada t uno empieza a computar estas integrales. Es decir, uno empieza a computar esta región, el área de esta región. Pero este t cada vez lo va acercando más a 0. Entonces digamos, si yo tomo un t por acá, entonces ya estoy computando es como toda esta región. Y así sucesivamente. Y cuando hace tender t a 0, al final eso es lo que va a hacer esta integral. O sea, esta integral va a ser un límite de las integrales desde t hasta 1 de 1 sobre x de x, pero cuando t tiende a 0. Esa es, digamos, pues como la definición de integral impropia. Si uno hace el cómputo, digamos en este caso, uno puede ver que cuando uno integra la función 1 sobre x, pero la integra entre 1 y t, o entre t y 1, perdón, esta integral existe porque la función 1 sobre x sí es continua en este intervalo. Ahí ya le quité el 0, que es donde está la discontinuidad. Y ustedes saben que la función continua en intervalo cerrado siempre existe la integral. Ahora, ustedes se acuerdan que la integridad de 1 sobre x es el logaritmo de x. Logaritmo de valor absoluto, pero como acá los x son positivos, pues el logaritmo de x. Teorema fundamental del cálculo. Entonces la integral me va a dar la antiderivada evaluada en t y 1. Entonces evaluada en 1, el logaritmo de 1 es 0, menos evaluada en t, o sea, me queda menos logaritmo de t. Y por lo que acabo de decir, entonces esta integral va a ser el límite de estas integrales, o sea, va a ser el límite de la función menos logaritmo de t cuando t tiende a 0. Pero si ustedes recuerdan, el logaritmo en 0, el logaritmo tiene esta forma. Cuando yo me estoy acercando a 0, 0 está acá, pero yo me estoy acercando, estoy tomando valores positivos cercanos a 0, la función toma valores muy negativos, o sea, muy grandes negativos. Es decir, esa función se va para menos infinito, pero con este menos de acá, pues me va a dar más infinito. O sea, ¿qué concluye uno? Que esta integral está dando más infinito, por lo tanto, esta área que estábamos computando de la función 1 sobre x entre 0 y 1, esta área es un área que da infinito. O sea, esa área no es finita. Bueno, ese es un primer ejemplo. Ahora uno podría considerar otro ejemplo. Pensemos en la función 1 sobre x a la 2 y integrémosla entre 1 y más infinito. Mire que acá lo que va a ser infinito es el intervalo. O sea, el intervalo ya no es un intervalo cerrado, sino que va desde 1 hasta más infinito. O sea, gráficamente estamos integrando la función 1 sobre x a la 2, que es una función par, o sea, va a ser simétrica respecto al eje y tiene esta forma. Y uno la está integrando
entre 1 y más infinito. Es decir, yo quiero hallar esta área. Entonces en este caso, repito, en este caso lo que no es acotado, mire que la función es continua. Si ustedes miran esta función es continua en todos los puntos del intervalo 1 más infinito. El problema acá es que este intervalo no es acotado. Entonces uno tiene que hacer lo mismo. Uno lo que tiene que hacer es empezar a tomar valores de t cada vez más grandes. Digamos, yo tomo un t. Cada vez que yo tomo un t, cuando integro de 1 hasta t, esto sí es finito porque es una integral. O sea, esto es la integral entre 1 y t de una función continua. Esto me tiene que dar un valor. Ahora, cuando yo hago tender ese t a infinito, cuando ese t yo lo hago tender a infinito, o sea, cuando tomo valores de t cada vez más grande, eso es lo que va a ser el área que queremos encontrar. Entonces simplemente acá lo que vamos a hacer es esto, vamos a tomar para cada t mayor que 1, vamos a considerar esta integral. ¿Sí? Esta integral la hacemos usando el teorema fundamental del cálculo, conocemos una antiderivada de 1 sobre x a la 2 que es menos 1 sobre x, entonces esta integral es esto evaluado entre 1 y t, evaluado en t me da menos 1 sobre t, menos evaluado en 1, entonces me queda más 1. Entonces esa integral simplemente me da 1 menos 1 sobre t. Por lo tanto la integral desde 1 hasta infinito, que es el área de esa región que estamos encontrando, o sea, el área de esta región, el área de esta región va a ser este límite. Y este límite es muy fácil de hacer porque uno sabe que cuando t tiende a infinito, 1 sobre t se va para 0, o sea, esta parte se va para 0, y por lo tanto este límite me da simplemente 1. O sea, en este ejemplo estamos mostrando que, aunque esta región es infinita, tiene área 1. O sea, y eso es lo que muestra, pues, digamos, la integral impropia. Entonces, esto es solamente un repaso de uno cómo computar integrales impropias simples, o sea, de funciones en una variable. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con las integrales impropias dobles? ¿Cuándo van a aparecer las integrales impropias dobles? Entonces, lo mismo. Aparecen las integrales impropias dobles cuando integro sobre regiones que no sean acotadas, o ya regiones del plano que no sean acotadas, o cuando integro funciones sobre regiones donde esas funciones no están acotadas en toda la región, sino que en algunos puntos de su frontera posiblemente no estén definidas. ¿Sí? Entonces, para que se entienda mejor, piensen en el siguiente ejemplo. Digamos que ustedes consideran la función de dos variables, o sea, esto es una función f que va de R2 en R, una función de dos variables, y piensen que esa función lo que hace es que acá xy lo mandan 1 sobre x menos y. Y supongamos que yo quiero integrar esta función sobre este rectángulo, el rectángulo 0,1, cruz 0,1. ¿Sí? Cuando yo trato de integrar esa función, uno se da cuenta que esa función no es acotada en toda la región. No es acotada en toda la región, ¿por qué? Porque mire que yo estoy integrando la función sobre esta región. Acá está 0,1, o sea, sobre este cuadrado. Este es el rectángulo R. Pero ustedes observan, acá en este rectángulo, toda la diagonal corresponden esto es la recta y igual a x. Es decir, en todos los puntos de la diagonal, y es igual a x. Y si y es igual a x, este denominador se vuelve 0. Es decir, sobre esta recta, la función no está acotada, no está definida. Es decir, si uno hace pues 1 sobre 0, eso va a tender a infinito. Entonces realmente, este es un ejemplo de una función que en este caso está definida en un dominio que es acotado, pero la función en ese dominio no es acotada. Entonces, este es un ejemplo de cuando aparece una integral impropia. Esto va a ser una integral impropia por el problema que tiene la función acá. Otro ejemplo es cuando lo que ocurre es que el dominio de integración no es acotado. Por ejemplo, si ustedes miran en este dominio, consideren todas las parejas x y en R2 con x mayor o igual que 1 y y menor o igual que 1 sobre x a la 2. O sea, gráficamente, esta región es la siguiente. Grafiquemos la función 1 sobre x a la 2. Esta es la función 1 sobre x a la 2. Y yo estoy considerando todos los xy tal que x es mayor o igual que 1. Digamos, acá está 1. O sea, x va a estar por acá a la derecha de esto. Y la y siempre va a estar por debajo de esta curva. O sea, que mi región de integración es esta que voy a sombrear acá. Ahora, si ustedes observan, esta región no es acotada. Esa región, digamos que en dirección del eje x positivo crece hasta infinito. Entonces, esta región no es acotada. Por lo tanto, si yo quisiera integrar sobre esa región, voy a obtener una integral impropia, dado que la región de integración no es acotada. Por ejemplo, piensen que uno quisiera integrar la función constante 1 sobre esta región. Ustedes recuerdan que integrar la función constante 1 sobre una región, lo que da es el área de la región. Entonces, si uno integra la función constante 1 sobre esta región no acotada, el resultado va a ser el área de esta región sombreada. O sea, el resultado va a ser el área de la región D, que es esta región sombreada.
que como vimos anteriormente, en un ejemplo anterior vimos que esa región tiene área 1, es decir, esta integral va a ser 1. Entonces, aunque la región no es acotada, la integral en este caso existe y es 1, pero para computarla hay que computarla como un cierto límite. Estos son dos ejemplos de integrales impropias dobles. Entonces, voy a recordarles, las integrales impropias dobles aparecen cuando uno integra sobre una región no acotada o cuando integra sobre una región acotada una función que no es acotada sobre esa región. Entonces, estos son, digamos, dos ejemplos para que se entienda más o menos lo que es la integral doble impropia. Entonces, en general, cuando uno tiene una región acotada D y tengo una función de R2 en R2 que es continua en esa región, excepto en puntos de su frontera donde no está definida, entonces uno va a definir esta integral, esta va a ser una integral impropia. ¿Cómo se va a definir? Entonces lo que uno hace es empezar a aproximar la región. Voy a hacer un dibujo solamente como para que quede una idea gráfica de lo que es. Piensen que la región D es esta, digamos que esta es mi región D, pero digamos que la función f que está definida en D, en algunos puntos de la frontera, esa función f no está definida. Por lo tanto, la integral no se puede resolver normalmente como el límite de una suma de rimas, no va a tener sentido. Lo que uno va a hacer entonces es empezar a aproximar esta región. Es decir, uno va a empezar a tomar dominios dentro de este que cada vez se vayan aproximando más a esta región. Y sobre cada uno de estos dominios que voy a llamar, digamos, d sub t, sobre cada uno de esos dominios la función ya no va a tener problema, va a ser continua en todo el dominio, porque mire que los problemas de continuidad están es por acá, en esta frontera. Cuando yo tomo esos dominios interiores, ahí no van a estar esos puntos, por lo tanto sobre esos dominios yo puedo integrar, eso es lo que está acá. Entonces digamos, yo como un dominio de t que esté contenido en d, sobre ese dominio yo puedo hacer esta integral. Como f es continua, esa integral va a existir, va a dar un número. Pero eso para cada t. Cuando yo hago tender t a 0, entonces lo que uno va a tener es que ese límite va a dar la integral. Entonces esa va a ser la definición de esa integral impropia. Para que lo entiendan mejor, si quieren el t, uno podría pensar que el t, para que se entienda mejor acá, piensen que el t es como la distancia que uno va agrandando esto acá. O sea, que este sea como el t, un t positivo. Entonces, cuando ese t se hace muy chiquito, cuando ese t tiende a 0, la región d sub t está más parecida a la región d, entre más chiquito sea el t. Entonces, por eso es que estamos definiendo la integral impropia como el límite de estas integrales cuando t tiende a 0. Repito, donde estos d sub t tienen que ser dominios que estén contenidos en el dominio D y que estos dominios converjan al dominio grande cuando t tienda a 0, como está, digamos, en el gráfico. Entonces, esta es la definición de integral impropia cuando el dominio de integración es acotado, pero la función tiene problemas de definición en algunos puntos de la frontera de ese dominio. Hagamos un ejemplo para que se vea, digamos, claro este tipo de integral impropia. Entonces, por ejemplo, digamos que uno tiene este dominio. Pensemos que yo tengo todos los xy, x entre 0 y 1 y y menor o igual que x. Digamos, o sea, gráficamente, miren que esta región, la voy a dejar acá a un lado, miren que esta región es un triángulo, porque yo tengo acá la recta y igual a x, y yo voy a considerar todos los puntos entre 0 y 1, digamos que por acá esté 1, pero que la y esté por debajo de x, es decir, esta va a ser mi región de integración. Entonces, esta es la región sobre la que yo voy a integrar este triángulo. Bueno, y digamos que ahora yo considero esta función, la función que acá xy lo manda en 1 sobre x menos y. Si ustedes observan, esta función es continua en esta región, excepto en todos los puntos de esta diagonal, o sea, de la recta y igual a x. Por lo tanto, estamos en el caso de una integral sobre una región acotada, porque este triángulo es acotado, pero de una función que no es continua en toda la región, sino que tiene discontinuidades o tiene problemas de definición en algunos puntos de la frontera, en este caso en esta diagonal. Entonces, si usamos la definición anterior, lo que decíamos era lo siguiente: si uno quiere integrar esta función sobre ese triángulo, lo que uno tiene que hacer es empezar a aproximarlo con regiones más pequeñas que le quiten esa diagonal. Entonces, una manera muy sencilla, acabo de dar una definición un poquito más complicada, pero uno podría hacerlo de manera más sencilla. Voy a dibujar acá nuevamente la región, digamos que este es el triángulo sobre el que uno está integrando. Entonces, lo que uno va a hacer es empezar a achicar el triángulo. Entonces, es decir, uno va a empezar a moverse acá un cierto mu y acá un 1 menos mu, porque este punto es 1, entonces me corro un poquito a la izquierda, pero también
en el sentido vertical, entonces también voy a subir acá, si quieren pues digamos un cierto eta, para que esto me quede digamos por acá, y acá también voy a bajar un cierto eta, y lo que voy a hacer es considerar como esos triángulos más pequeñitos. Ahora sobre estos triángulos más pequeños, ya la función f no tiene ningún problema, porque la función f tenía problemas era en esta diagonal, y yo ya me estoy corriendo hacia abajo de la diagonal, entonces sobre esa región, o sea sobre esta región que está en rojo, la función es integrable. Sobre esta región la función es integrable, es decir, la integral ahí sí va a existir. Ahora uno podría hacer la cuenta y ver cómo definir esta región. Digamos que no es difícil, ¿por qué? Porque simplemente es encontrar la ecuación de esta recta que está acá. O sea, esto es y igual a ¿quién? ¿Esta recta quién es? Y uno puede ver que esa recta es precisamente la que tiene esta ecuación. Simplemente usando punto pendiente, usando quién es este punto, uno puede encontrar que esta es la ecuación de esa recta. Entonces mire que la x uno la va a considerar, todos los x van a estar entre este valor y este valor, o sea, entre mu y 1 menos mu, y la y va a estar entre esta altura, digamos acá, tal vez acá, voy a considerar en este caso más bien, esto no va a ser eta, sino que esto va a ser más bien eta menos mu. Digamos acá voy a considerar eta mayor o igual que mu para que eso sea positivo y tenga sentido. Entonces con esta altura de eta menos mu, uno puede ver que conociendo estos puntos, claro, uno también necesita saber quién es esta altura. Y esta altura simplemente va a ser 1 menos mu menos eta. Entonces conociendo estos dos puntos, pues uno puede conocer la ecuación de la recta y describir entonces esa región de esta manera. Ahora uno puede simplificar mucho más el problema y es, más bien, uno podría hacer eta y mu iguales. Si uno hace eta y mu iguales, mire que esta ecuación se convierte en algo mucho más sencillo. Miren que si mu es igual a eta, este término se vuelve 1. Se me queda simplemente x menos mu. Y eso se vuelve 0, entonces me queda x menos mu. Entonces me va a quedar simplemente esta región. Entonces vamos a tomar mu igual a eta para que la ecuación sea más sencilla. En ese caso el dominio va a ser simplemente este. O sea, gráficamente lo que estoy haciendo es esto. Otra vez acá tengo este triángulo. Y en este caso estoy tomando eta igual a mu. O sea, simplemente estoy tomando unos triángulos dentro de este, pero que arrancan inclusive desde 0. Esta sería el triángulo. Esta va a ser la recta y igual a x menos mu. Esto es mu, esto es 1 menos mu. Y esos triángulos, obviamente, cuando mu tiende a 0, mire que ese triángulo se acerca al triángulo original. Entonces, en ese caso, cuando yo hago la integral impropia de la función f de xy, que es 1 sobre x menos y, sobre la región D, que es el triángulo grande, por definición va a ser el límite de estas integrales sobre esos triángulos rojos cuando mu tiende a 0. Pero estas integrales uno las puede computar muy fácil usando simplemente el teorema de Fubini. Eso va a quedar simplemente la integral entre mu y 1 menos mu, que es entre lo que varía la x, y la y varía entre 0 y esta recta, que es la recta y igual a x menos mu, entonces queda la integral de mu hasta 1 menos mu, la integral entre 0 y x menos mu de esta función, de y de x. Uno hace esa integral, eso le va a dar esto de acá simplemente porque la antigüedad de 1 sobre x menos y es menos logaritmo de x menos y, evalúo en el extremo de arriba menos en el de abajo, y al final esta integral, cuando uno destruye pues todo esto, le va a dar toda esa expresión que está acá, y cuando uno hace el límite, cuando mu tiende a 0 de esa expresión, ustedes pueden verificar que esto da más infinito. Es decir, esta integral no existe. Este es un ejemplo entonces de una función integrada sobre una región acotada, pero la función no es acotada sobre la región. Ahora, ¿qué pasa cuando yo integro sobre una región que no es acotada? Entonces la definición es la misma. Digamos que yo ahora tengo una región del plano que no es acotada, llamémosla D, y tengo una función de R2 en R que es continua sobre toda la región. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta integral? Va a ser la integral impropia, que se define como integre sobre unos dominios de sub T que están contenidos en D y que cuando T tiende a infinito, esos dominios se están acercando a D. Este límite va a ser la integral. ¿Sí? O sea, gráficamente ustedes podrían pensarlo, si quieren piénsenlo así, un ejemplo muy clásico podría ser este, piensen que el dominio de integración es todo R2. Entonces mire que R2 no es acotado, pero yo en R2 puedo empezar a coger, digamos, círculos de radio R, y ese R ir haciéndolo cada vez más grande. Entonces al ir haciendo ese R cada vez más grande, ese R cuando lo hago tender a infinito, pues esos círculos al final me cubren todo R2. Eso es, digamos, lo que uno está haciendo acá. Consideremos, por ejemplo, la región D como todo R2.
O sea, mi región de integración va a ser todo R2, que claramente no es una región acotada. O sea, R2 no la puedo meter en un rectángulo finito. Entonces, R2 no es acotada. Y consideremos esta función, la función que acá XY lo mandan E a la menos X2 más Y2. Esta función es continua en todo R2. En particular, pues como acá el dominio es todo R2, entonces continúa en el dominio de integración. Entonces, estamos en el caso de la integral de una función continua sobre una región, pero la región no es acotada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar todo R2 con regiones que sean acotadas y que vayan convergiendo a él. Es decir, es el dibujo que acabé de hacer ahora. Acá tengo todo R2 y lo que voy a empezar a hacer es a tomar círculos de radio R y hacer ese R cada vez más grande. Cuando yo voy haciendo ese R cada vez más grande, cuando R tiende a infinito, pues yo estoy cubriendo toda la región, o sea, todo el plano cartesiano. Ahora, la integral de esta función sobre un círculo de radio R, o sea, sobre dr, que lo voy a llamar, a este círculo de radio R lo voy a denotar como dr. Cuando yo quiero hacer esta integral es muy fácil de hacer usando coordenadas polares. Entonces, una vez que yo conozco esa integral, a esa integral le computo el límite y lo que me dé es la integral de la función que estábamos buscando. Entonces, usando coordenadas polares, uno puede ver que esta integral es simplemente, recuerde que polares uno va a hacer x igual a t coseno teta, y igual a t seno teta, pero cuando uno reemplaza x2 más y2, eso le va a dar t a la 2, entonces eso me va a quedar e a la menos t a la 2, me queda por el jacobiano, que el jacobiano recordemos que en polares es t, o sea me queda e a la menos t a la 2 por t, y los límites de integración van a ser r varía, t varía, perdón, acá esto es un r, perdón, o sea t varía entre 0 y r, y teta varía entre 0 y 2pi. Entonces me queda simplemente esta integral, que es muy fácil de hacer. Miren que teta es constante, entonces me sale un 2pi, y me queda simplemente esta integral que haciendo un cambio de variable uno la puede computar, y reemplazando me va a quedar que la integral es pi por 1 menos e a la menos r a la 2. Por lo tanto, esta integral que queríamos computar es simplemente el límite de esta expresión cuando r tiende a infinito, pero ustedes saben que la exponencial o sea, e a la menos x cuando x tiende a infinito da 0, o sea, esto se va para 0, o sea, esto me va a dar simplemente 1 que multiplicado por pi, esta integral me va a dar pi. Entonces acabamos de computar esta integral impropia, usando simplemente la definición de integral impropia sobre un dominio que no es acotado, y nos dio que esa integral es simplemente pi. Esta integral nos permite computar una integral impropia muy conocida, que es la siguiente, con la que empezamos el video. Y habíamos dicho, si yo considero la función y igual a e a la menos x a la 2, esa función la forma la campana de Gauss, y uno quiere saber el área bajo esa curva, que es esta integral. Entonces al principio dijimos, esa integral no sabíamos hacerla, porque llegábamos al cómputo de una integral donde no podíamos aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque no conocíamos la integridad de la función. Entonces el truco que uno puede hacer es el siguiente. Uno ya acabó de computar esa integral y se dio cuenta que esto es pi. Ahora, por la simetría de esta función, uno puede ver que es lo mismo de computar esta integral solamente en el primer cuadrante y multiplicarla por 4. Es decir, esta integral es 4 veces esta integral. Donde el primer cuadrante pues lo estoy denotando así, como r, que son todos los x, y, donde x es positivo y y es positivo. Por lo tanto, uno acá puede despejar esta y le queda que esta integral pues va a ser esto dividido 4, pero esto era pi, o sea, esta integral va a ser pi cuartos. Entonces, grabémonos esto, esta integral es pi cuartos. Ahora, por otro lado, uno podría hacer lo siguiente. Digamos que, piensen que ahora usted tiene esta región. Esta es la región de integración. Esto es R, que es una región no acotada. Pero esa región usted la puede aproximar con cuadrados. Digamos que yo vengo acá hasta T. Y cuando yo cojo estos cuadrados, denotemos esos cuadrados R sub T. Cuando yo hago tender T a infinito, pues obviamente eso me va a cubrir la región R. Entonces, usando integrales impropias, esta integral de esta función sobre esta región que no es acotada va a ser integral sobre estas regiones acotadas haciendo tender t a infinito. Pero la integral de cada una de estas regiones yo la puedo computar usando el teorema de Fubini. Esta integral simplemente ¿qué va a hacer? Pues mire los límites de integración. La x varía entre 0 y t y la y varía entre 0 y t. Entonces me queda la integral entre 0 y t de la integral entre 0 y t de esta función. Pero esta función uno la puede escribir por propiedades de la exponencial como e a la menos x2 por e a la menos y2. Entonces me queda esta doble integral. Como esta función no depende de y, yo la puedo sacar de la integral. Al sacarle la integral me queda que esto es el producto de estas dos integrales. Entonces me queda que esta integral es el producto de estas dos integrales.
¿Qué pasa si yo tomo entonces el límite de esto cuando t tiende a infinito? Va a ser el límite de este producto, o sea, va a ser el producto de esos límites. Por lo tanto, lo que me va a quedar es esto. Que el límite de esa integral, que es esto, va a ser el producto de estos límites. Pero mire que cada uno de estos límites, mire cuando uno hace tender acá, si yo hago tender acá t a infinito, esta expresión de acá se me va a convertir simplemente en la integral entre 0 y más infinito de e a la menos x2 de x. Pero es que esta de acá también se convierte en lo mismo porque es la misma función, solamente está cambiando el nombre de la variable. Entonces por eso me va a quedar que esta integral es esta integral al cuadrado. De esta igualdad que está acá, como uno sabe que esta integral de la izquierda ya la habíamos computado y esta integral era pi cuartos, entonces al despejar esta, es decir, al sacar raíz cuadrada, nos queda que esta integral es la raíz de pi cuartos, que es raíz de pi sobre 2. Entonces acabamos de obtener este valor. Ahora finalmente, si esta integral era la que queríamos conocer, pero por la simetría de a la menos x2, esta integral es 2 veces esta. Por lo tanto, el valor de esta integral es 2 veces esto, o sea, es raíz de pi. Entonces miren que haciendo uso de las integrales impropias dobles, acabamos de computar una integral impropia simple muy sencilla que uno no sabía cómo computar usando las herramientas que uno tiene en integración simple. Entonces repito, acá acabamos de probar que el área, o sea, acá lo que acabamos de probar es que el área de esta curva, si uno dibuja la función e a la menos x a la 2 que dijimos que tenía esta forma, acabamos de ver que el área bajo esta curva, esto tiene área igual a raíz de pi. Eso es lo que acabamos de probar. Entonces resumiendo, lo que vimos en este video fue cómo se define la integral impropia digamos, para funciones de dos variables, o sea, la integral impropia doble. Vimos cómo usando esa definición de integral impropia doble, cómo se puede computar una integral impropia simple muy conocida, que es la que corresponde al área bajo esta curva. Y ya, digamos, si uno quisiera definir integrales propias triples, la definición es exactamente la misma, solamente lo que va a cambiar es que las regiones son regiones tridimensionales, pero digamos que las integrales van a aparecer cuando las regiones tridimensionales no sean acotadas o cuando sean acotadas y la función de integración no sea acotada sobre esa región. Bueno, los invito entonces a que consulten el material relacionado con los videos de cálculo vectorial y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.